estoy entrenando Biblia, ustedes ven. Cuando se trata de Biblia, yo no como los muchachitos, cuando le dan un medio que fue, me la regalaron. Esta es una Biblia textual. Ahí hay 10 versiones distintas de la Biblia. Ahí. Aprovechenla. Que son mías y cuando me vayan a la voy a llevar. Tal vez la ofrendo, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor. Hechos 1:8. Hechos 1. Sí. Durante esta semana he estado hablando sobre ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver. Lo que vamos a ver hoy es el propósito de ese poder. Hechos 1:8. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya, esta versión dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último De la tierra. tierra. Gloria a Dios. El propósito del poder es el tema. Dios bendiga a Mónica y a Alex. ¿Alguna vez usted ha estado en una posición de poder? Claro. Usted está en una posición de poder. ¿Qué es el poder? Cuando usted se para en una aula frente a un grupo de estudiantes, hay una relación de poder. Santo que es patanista sabe lo que produce en un conductor de una patana en relación a un motorista o cualquier otro vehículo. Es como una relación de poder porque tú desde una patana tú miras a los demás hacia abajo. Chiquitico. Aunque tú no tengas una mala actitud, es que la posición te da eso. Eso da poder. Ahora, ¿cómo actuamos cuando tenemos poder? ¿Cómo nos comportamos ante el otro respecto al cual tenemos poder? Este versículo de Hechos 1:8 es la respuesta que Jesús, o parte de la respuesta que Él da a una preocupación que tenían los apóstoles. Ellos le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque en la hermenéutica de la profecía hebrea existía la creencia de que cuando viniera el Mesías que habría de venir, Él iba a restaurar todas las cosas en Israel, porque Él habría de ser un heredero del trono de David, y David fue un rey de poder, un rey cuya fama se extendió por toda la región, siendo rey de una nación pequeña. Pero el tipo tenía un don de mando, una autoridad, una capacidad de combate, una estratega, un sabio y además un hombre temeroso de Dios. Una de las cosas que se decía de David cuando querían buscar a alguien que ejecutara un instrumento para aliviar el tormento que producía en la vida de Saúl un demonio que había en él. Cuando hablaron de David, lo describieron, y una de las cosas al concluir que dijo el que lo describía él era: y Jehová está conmigo. Entonces eso es un tipo de poder. Ahora, en este caso, cuando ellos preguntan, Jesús les dice: no les toca a ustedes saber las cosas que el Padre ha reservado en su sola potestad. Es decir, aquellas cosas que entran
en el rango de acción del soberano. Un acto de soberanía es una cosa que se define por una actuación del que tiene todo el poder, el soberano. Y Jesús le dijo, hay cosas que Él se ha preservado dentro de su soberanía. Jesús lo dijo con esta palabra, en su sola potestad. Esas cosas no les toca a ustedes forzar para saberlas. Porque cuando Él quiera que ustedes las sepan, Él se las va a comunicar de alguna manera. Ahora le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es decir, la ausencia del conocimiento de lo que ustedes quieren conocer no va a ser una razón para estancarlos, porque ustedes van a recibir poder. Aunque no sepan el tiempo de la restauración del reino, ustedes recibirán poder. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿para qué? ¿Para maquillarnos, estremecernos, danzar, brincar, llorar? Hay hasta quienes tienen poder para solo presumirlo. Tratan de que los demás sepan que tienen poder. Dentro del mismo evangelio. Pero ese es el propósito de la recepción de ese poder. Porque en el mismo texto Él dice que estarían llamados a hacer al ser receptores de ese poder. En esta versión, un poco distinto a otras, cuando Él dice, y me seréis testigos, ¿cuándo? Cuando hayáis recibido ese poder. Ahí Él está definiendo el propósito. Y me seréis testigos en Jerusalén. Y dice aquí, y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigo en Jerusalén. Y ustedes notan eso. Es una figura que se llama polisíndromo. Cuando Jesús habló del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no lo dijo como yo lo estoy diciendo. Él dijo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para colocar a los tres en el mismo rango de igualdad. Y aquí, Él define el propósito del poder en espacios geográficos, colocándolo en el mismo rango de importancia. En Jerusalén. Y en toda Judea. Y después que va hablando, entonces dice, en el cuarto lugar, y hasta lo último de la tierra. El poder es para eso. El poder es para hablar de Él. Gloria de su amor, de su misericordia, de su grandeza, Santo de su bondad, de sus promesas. Para hablarle a otro. ¿Y por qué tiene que ser con poder? Porque de lo que recuerden que la pregunta fue, ¿restaurarás el reino? Cuando usted va a predicar el evangelio, usted está predicando el evangelio del reino de los cielos. El evangelio es la regla de vida de los que son ciudadanos del reino de los cielos. Y los ciudadanos del reino de los cielos son hijos e hijas de Dios. Amén. Entonces, hay otro reino, hay otro rey, el reino de la tiniebla, que controla el mundo respecto a los hijos de desobediencia, porque el príncipe de la potestad del aire no controla a los que son del reino de Dios. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Invadiendo el espacio que el reino de la tiniebla ostenta. Y al invadir ese espacio, no es de manera dialogal que se va a resolver el problema, es una confrontación de poder. Dice Pablo, nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén, gloria a Dios. Sí. Es con poder. Entonces, Él había dicho en Mateo capítulo 28, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan.
investidos de poder para ir. Bueno, hay un relato en el capítulo 4 del libro de los Hechos, de manera específica en el versículo 31. Los apóstoles estaban en el modo Jerusalén, predicando ahí, haciendo cosas y maravillas y señales, haciendo milagros, predicando la palabra en el templo, en la plaza, en la sinagoga, en todos sus lugares. Pero los dirigentes de Israel, que más bien respondían al otro reino, se molestaron y los apresaron y estaban decididos a acabar con ellos. Y apareció uno. Dios siempre tiene gente en cualquier lugar. Amén. Siempre Dios tiene gente en cualquier lugar. Ustedes recuerdan la anécdota que les comenté, que yo la escuché de un militar, de un policía, que era un escribiente en el palacio, y un día un jefe de policía que había fue a hacer una ronda, y cuando esos individuos llegan, los rangos bajos no inventan, eso es taconear y derechito. Y entonces, él dice que él estaba ahí, que eso le decía, párate y predícale. Pero él dice, el jefe de la policía, a los jefes de policía, a los jefes de Estado Mayor le dan rango de mayor general. Y él es un brazo. Y él está sentadito ahí, el jefe pasó y venía y lo estaba mirando. Y él dice que él no se pudo aguantar y de pronto se paró y la escolta reaccionó de una vez y él se paró en una tensión. Y dijo, Señor, con su mayor respeto, busque de Cristo, que Cristo viene. Aleluya. Y él dice que estaba asustado, que las piernas le temblaban. Claro. Estaba impresionado, la majestad del jefe. Y entonces el general lo miró y le dijo, ¿y usted cree que es verdad que viene? Y un Respaldo. coronel que estaba ahí le dijo, sí, general, es verdad que viene. Gloria a Dios. Señor le respaldó de una vez. Y él dice que el alma le volvió al cuerpo. Claro. Cuando él no se imaginó que tan cerca de la familia un cristiano, uno lleno del Espíritu Santo, uno que era receptor de ese poder, le dijo, sí, general, es verdad que viene. Un general, un mayor general, pues un coronel. Ya, el general, el mayor general no puede decir, tú estás cancelado, un coronel, lo cancela el presidente. El teniente por allá, el decreto presidencial. Y entonces él le preguntó, porque era su amigo, le dijo, ¿y tú crees que es verdad que viene? Sí, viene, que viene. Le dijo, está bien. Y dice que respiró y se sentó tranquilito, pues temblando ante el poder. Pero ¿quién lo levantó a hablar y a hacer un llamado ahí? El otro poder. Aquel del cual él es templo. Gloria a Dios. Para eso es el poder. Amén. Bueno, pues cuando los discípulos estaban en aquella encrucijada en el Sanedrín, le dicen, vamos, con esta gente hay que hacer algo. Ahora habían hecho un milagro que no lo podían negar ante los ojos del pueblo, pero tenían celos. Y dice un tal Gamaliel que estaba ahí, oigan lo que yo le voy a decir, yo le voy a dar un consejo. Me imagino que Gamaliel le habría dicho, un dominicano, ustedes no me lo han pedido, pero yo le voy a dar un consejo. Tengan cuidado con esa gente. Váyanse al paso, como que dicen ahora los muchachos, bájenle algo. Porque no vaya a ser que lo que esa gente estén haciendo sea de Dios y ustedes se han hallado contendiendo contra Dios. Déjenlo, que si no es de Dios no va a permanecer. Al bajar la guardia, porque Gamaliel era un individuo que tenía una autoridad moral, un poder moral que se le escuchaba. Cuando Pablo quiso hablar de quién era él para que no se equivocaran, dijo, criado estrictamente a los pies de Gamaliel. Eso da barranco. Eso da barranco. Y este es quien habla ante el Sanedrín. Y entonces yo reacciono, está bien, pues vamos a amonestarlo y lo vamos a soltar. Era otra cosa que querían hacer. Entonces le dije, lo vamos a soltar, pero no hablen más de ese nombre. Se van. Ellos naturalmente estaban envalentonados porque tenían poder. Juzguen ustedes a ver si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Pero esa gente que habló así, cuando apresaron a Jesús, salió corriendo. Y el líder de esos que estaban hablando ahí, no solamente dijo que no lo conocía. Cuando una muchacha lo confronta y le dice, tú eres ellos, pero tú estás hablando, ¿te parece? Y maldijo, dice la Biblia que maldijo. Y dijo que no y salió corriendo. Maldijo. La Biblia no dice en qué consistía la maldición, le habló feo. Habló feo porque estaba debilitado ante el poder que representaba ese espacio donde él estaba. Salió y lloró. Y ahora, cuando recibe este poder, se para y confronta a una multitud y le dice, no es como ustedes creen, estos no están borrachos. Hay poder de Dios en ellos que los estremece. Gloria Lo a que Dios. ustedes están viendo es la manifestación del poder como profetizó Joel. Gloria a Dios. Y esta autoridad, y este de nuevo, de donde le salió. Y ese día se convirtieron cientos de personas con ese mensaje. Se fue el miedo ante la presencia del Espíritu Santo y la manifestación de ese poder. Y entonces, cuando llegan allí, porque lo soltaron, le cuentan a los hermanos todo lo que pasó. Como la iglesia reunida y asustados porque sabían que estaban presos, ya habían matado a Jacob. Y le dice, vamos a orar. Tenían poder, pero estaban bajo amenaza de otro poder y decidieron orar. Cuando usted tenga un problema, no importa cómo se llame, recuerde que usted es templo de Dios. Por el Amén. Espíritu. Y que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. No importa cómo se llama el problema. Oraron. Y la Biblia dice, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Gloria a Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ya no estaba lleno de cuando Pentecostés. Se puede ser lleno y volver a ser lleno. Porque el día que llegó, se llenó. Te llenó y se quedó en tu vida. Y Él puede de dentro de ti emerger y volverte a llenar y rebosarte de esa presencia y de ese poder. Y dice la Biblia que con esa llenura salieron y predicaron la palabra sin ningún temor. Gloria a Dios. Sin ningún temor no quiere decir que no había motivo para temer. Quiere decir que el poder que había en ellos superaba el nivel de temor que podían sentir. Y predicaron. Una de las palabras que aparece es la palabra de nuevo. Con eso, con valor, con elocuencia, con autoridad. Elocuencia. Porque esa es la finalidad de este poder. Predicar el Evangelio de forma que el reino de los cielos se expanda. Y aunque haya oposición, Jesucristo dio una promesa. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno No prevalecerán. Gloria a Dios. Ahora, oiga cómo que dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Eso no es que la iglesia se sienta y cuando el infierno venga, el infierno no prevalece. Eso es que la iglesia va. Porque el mandato bíblico es ir por todo el mundo. Y cuando la iglesia va en ese poder, las fuerzas del reino de la tiniebla no permanecen frente a la iglesia. ¿Es verdad eso? Bueno, lea la historia. Jesús empezó con un grupito de 12. En un pueblecito pequeño de un paisito. Jesús era un campesino, un tipo de la orilla, un tipo de Galilea, de barrio. ¿Recuerdan lo que uno le dijo al otro? Hemos hallado a Jesús de Nazaret. Y decía, de Nazaret. Y de ahí puede salir algo bueno. Jesús era un tipo de barrio. Ahora, el planeta entero ha sido impactado por el poder de ese nombre, porque el Espíritu Santo habitó en aquellos y está en nosotros para que hagamos lo mismo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.